Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. La última clase hemos estado hablando sobre los lenguajes de programación, ¿no? Hemos visto que los lenguajes de programación hay tres tipos, ¿no? Hemos visto que el lenguaje de máquina, hemos visto que los primeros intentos en términos de expresar algo que se aproxime a lo que es el lenguaje humano eran los lenguajes de bajo nivel, ¿no es cierto? El lenguaje ensamblador. Y luego tenemos los lenguajes de alto nivel que llevan ese nombre porque se parecen bastante al lenguaje que utilizamos los humanos, ¿no? Como habíamos visto, ¿ya? Eh, Luego también, a manera de recordemos hablar sobre los algoritmos que pueden ser expresados de cuatro maneras, ¿no? A través del lenguaje natural, pero que no es conveniente por las ambigüedades que se pueda arrastrar. También hemos visto que el algoritmo se puede expresar a través de un pseudocódigo. Hemos visto que se puede expresar a través de un diagrama de flujo y finalmente de forma directa a través de un lenguaje de programación, ¿no? Hemos visto que un algoritmo justamente es un conjunto de pasos, ¿no es cierto?, que nos permite resolver un problema, ¿no? Bien, hemos dicho que nosotros vamos a adoptar el diagrama de flujo y eso es lo que hoy vamos a ver, ¿no? El diagrama de flujo. Entonces vamos a hacer un ejemplo del uso del diagrama de flujo para comprender su uso cuando estemos proponiendo los algoritmos. Así que esta clase va a estar muy importante e interesante, queridos estudiantes. Bien, comenzamos. Diagrama de flujo. Los componentes de un algoritmo. Entonces hemos mencionado que un algoritmo es un conjunto de pasos que nos permite resolver un problema, ¿no? Algo que tenemos que tomar siempre en cuenta en lo que se refiere a un algoritmo es que tiene que tener tres componentes, ¿ya? Recuerden, como por ejemplo el caso del algoritmo que utilizamos en la vida cotidiana de la preparación de una receta, ¿no? Tenemos unos ingredientes y eso va a representar nuestra entrada. En nuestro caso, en algoritmo, desde el punto de vista computacional, esa entrada es un conjunto de datos, ¿no?, que se requiere introducir. Y luego va a venir el proceso y finalmente la salida. Ya son los tres componentes. La salida, como es el resultado, por ejemplo, si estamos haciendo una sopa de maní, seguramente que la sopa en en el plato va a ser nuestro resultado final, ¿no? Pero vamos a tener un proceso justamente de mezclar los ingredientes, el cocido y todos esos pasos, ¿no?, que va a representar el proceso, ¿ya? Entonces, siempre, todo programa, recuerden por favor, todo programa tiene que tener estos tres componentes: la entrada, el proceso y la salida de resultados, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta estos componentes. ¿Está bien? Bien, vamos a ver entonces bloque de inicio y fin de programa, ¿no? Entonces nuestro diagrama de flujo, y hemos estado hablando que cuando conceptualizamos y decimos diagrama de flujo, está compuesto de estas dos palabras, ¿no? Diagrama en el sentido que estamos usando ciertos bloques geométricos que representan algo cada uno de ellos, ¿no? Flujo en el sentido que estamos hablando de lo que representan las flechas en el sentido de un inicio y un punto final que estaría llegando, ¿no? Bien, entonces en ese sentido aquí estamos conociendo nuestro primer bloque que es para el inicio y fin de un programa, ¿ya? Entonces va a tener esta forma como estamos viendo. Entonces todo programa va a comenzar, va a tener un inicio y va a tener un punto final. Y vamos a usar este esquema que estamos viendo ahí, ¿no? Y en el transcurso de entre el inicio y fin del programa, lo que hemos mencionado, ¿no?, estos componentes, ¿no? La entrada de datos, el proceso y la salida de resultados, ¿no? Así, de esa forma tiene que estar estructurado nuestro programa. ¿Está bien? Bien, entonces la palabra de flujo, entonces en el sentido de usar estas flechas, que indica la secuencia en que se van a ir ejecutando las acciones
al pasar de un bloque a otro, ¿no? Entonces, siempre una flecha, sabemos que significa que la punta va a representar el punto final y esto va a representar el inicio, ¿no? Y esto, el punto final, ¿no? Bien. Dos, bloque de entrada de datos, ¿ya? Entonces, hemos dicho que tenemos que considerar la entrada de datos, el proceso y la salida de resultados. Ahora, viendo lo que representa la entrada de datos, nosotros vamos a adoptar este bloque que va a representar entrada de datos, ¿no? Si observamos, ¿no? Es un rectángulo que en la parte superior izquierda tiene esta muesca, ¿ya? Entonces, no hay que confundir con lo que es un rectángulo. Esta es otra cosa. Tiene que ser necesariamente con esta muesca en la parte superior izquierda, ¿no? Sin embargo, en la bibliografía vamos a encontrar que otros autores utilizan esto o bien podrían utilizar esto que también representa ingreso de datos, ¿ya? Pero sin embargo, nosotros estamos diciendo que vamos a usar esto, vamos a adoptar. Pero ustedes ya saben que pueden encontrarse diagramas de flujo expresados de esta forma, que representa lo mismo entrada de datos, ¿ya? Entrada de datos. Bien. Posteriormente, bueno, este es el ingreso de datos, ahora lo que representa el proceso. Para el proceso, generalmente vamos a usar este bloque de acción simple que, como podemos observar, es un rectángulo, ¿no? Entonces, representa una acción simple, por ejemplo, incrementar un contador, ahorita vamos a ver qué es un contador, para realizar operaciones aritméticas o para transferencias de datos, vamos a utilizar rectángulo. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo? El tema de contadores. ¿Qué es un contador? Como su nombre indica, muchas veces cuando estemos preparando un algoritmo, vamos a requerir de repente un cierto valor numérico que cada iteración se vaya incrementando, por ejemplo, un valor de una unidad, 1, 2, 3, 4, 5 y así de repente hasta el 100, ¿no? Entonces necesitamos una cierta variable, ¿ya? Que tenga que almacenar y tenga que incrementarse, ¿no? En cada iteración. Y dentro lo que se refiere al mundo computacional, generalmente utilizamos estas letras, I, J y K, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que I, ya vamos a usar la variable I, va a comenzar con el valor 1, como estamos mostrando. Entonces, utilizo el bloque de acción simple, el rectángulo. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué quiere decir lo que acabo de escribir? Atentos, por favor. Me está queriendo decir que el valor 1 que está a la derecha lo voy a almacenar en la variable i, ¿ya? Entonces, repito, el valor de 1 lo estoy almacenando en la variable i, ¿ya? Entonces, esto es la forma como nos vamos a poner de acuerdo para la asignación de valor numérico. Ahora, si alguien quiere colocar así, ¿ya? De repente y quiere mostrar lo mismo que esto, no lo vamos a dar por válido, ¿ya? Este es lo que nos estamos poniendo de acuerdo. Vale decir, el valor numérico que queremos asignar al lado derecho y lo guardamos en nuestra variable, ¿no? Entonces, en este momento, la variable i está almacenando, ¿no es cierto? Está almacenando el valor 1, o sea, vale 1 la variable i, ¿ya? Entonces, si yo quiero incrementar en una unidad la variable i, lo que tengo que hacer es esto. I igual a i más 1. A ver, interpretaremos qué es lo que estoy haciendo en este momento, ¿ya? Entonces hemos dicho que la asignación va de derecha a izquierda. Entonces analicemos lo que tenemos aquí en la derecha, ¿no? Inicialmente aquí me está mostrando la variable i. Esta variable i de este paso anterior, recordemos aquí tenemos la flecha que va de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces aquí
La variable i, lo voy a hacer así, la variable i tiene almacenado el valor 1, ¿no? Entonces, 1. Entonces, estaría sumándole, me está haciendo que le sume a ese valor anterior que tiene i, que le sume una unidad. Entonces, le sumo una unidad. Entonces, 1 más 1 sabemos que es 2. Entonces, ese valor numérico que acabo de sacar, ahora estoy diciendo que lo voy a asignar a la variable i. O sea que ahora la variable i ya no vale 1, sino que ahora vale 2. Vale 2. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces observamos que aquí este contador justamente nos está permitiendo lo que decíamos, el tema del incremento de valores numéricos manejos, ¿no es cierto? Que se está dando. ¿Ya? Entonces también estamos viendo cómo podemos usar el bloque de acción simple para la asignación de valores o también, como decíamos, para el incremento de los contadores, como estamos observando. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿No? Ahora, si nuevamente deseo incrementar, nomás por dar un ejemplo para que esté súper claro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a continuar con la flecha y nuevamente, ¿qué tal si coloco y más, de repente esta vez el 2, el valor numérico 2? A ver, ¿cuánto? La pregunta es, ¿cuánto estaría almacenando la variable i? A ver sus respuestas a través del chat de Google Meet. ¿Cuánto estaría almacenando hasta ahí? Y ya, vamos a hacer entre todos. Entonces, iremos aquí. Miren, atentos, por favor, atentos. Miren, me voy a concentrar en estos dos. ¿Y cuánto es el valor último que tiene? Observamos que el valor último que tiene es 2, ¿no es cierto? Lo último que le hemos asignado a esta variable era el valor 2, ¿no es cierto? Entonces, y vale 2. A ese valor último, aquí la palabra por favor, al último que se ha asignado, ¿ya? Le sumamos más 2. Entonces, esa suma de 2 más 2 es 4 y eso estaríamos asignando a la variable i, ¿no? Ahora vale 4, entonces la respuesta a lo que les preguntaba es que i vale 4, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? ¿Y cuántas veces puedes hacer ese incremento? Podemos hacer las veces que deseemos, ¿ya? Vamos a ver justamente un cierto comando que nos permite realizar iteraciones, ¿ya? A ver, les adelanto, no, no más por la buena pregunta y para que se comprenda. Vamos a usar justamente unos bloques más a futuro que nos va a permitir realizar iteraciones. Por ejemplo, voy a decir y que comience en 1, que se incremente de 1 en 1 hasta, por ejemplo, el 10. Entonces, estoy ahí usando el contador, ¿no? Entonces, vamos a suponer que, a ver qué podemos hacer aquí, tenemos contadores. Bien, que en la pantalla se muestre el valor de i, que estoy haciendo la iteración, ¿ya? Entonces esto va así más o menos. Ya este es un poco adelantado, pero bueno, para que vayamos comprendiendo. Entonces, ¿qué me está diciendo este bloque de iteración que se llama? Lo que está haciendo es lo siguiente, miren. Nos está diciendo que y este contador está comenzando con el valor 1, ¿no es cierto? Con el valor 1. Entonces, esto es para mostrar en la pantalla. Entonces, en la pantalla de nuestra computadora va a salir
lo que tiene almacenado la variable i. ¿Cuánto tiene almacenado? El valor 1. Entonces en la pantalla nos va a salir 1. ¿Ya? Entonces esto nos está haciendo la flecha. Ahora usted regrese aquí. Va a regresar aquí y nos está diciendo que el i se va a incrementar en una unidad. Está haciendo algo como esto, ¿no? Entonces ahora i vale 2. Entonces en la pantalla de la computadora esto se va a borrar y va a salir el 2, ¿no? Nuevamente va a ir hasta el final, se va a incrementar en una unidad, esta vez va a valer 3 y en la pantalla de la computadora va a salir el valor de 3, ¿no? Entonces, el valor de 3. Y así sucede 4, 5, 6, 7. ¿Hasta cuánto dice? Hasta el valor de 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un momento va a llegar, va a reportar el 10, llega al límite y se va a salir de la iteración. Entonces ahí estamos usando el contador, ¿no? Entonces cuando la pregunta es hasta cuánto se puede hacer, hasta el infinito y el más allá. Si yo digo aquí hasta 1.000.000, entonces me va a procesar 1.000.000 de veces este ciclo que estamos viendo, ¿no? Entonces puedo usar la letra I, puedo usar la letra J, o bien puedo utilizar la letra K, el que nosotros deseemos, ¿no? Cualquiera, ¿ya? Entonces aquí voy a borrar, a ver, para mostrar eso. Entonces aquí, y ahí van las palabras del contador, ¿no? Entonces puedo utilizar de repente lo que es J. Entonces aquí digo J igual y J se incrementa. Puedo utilizar K también, ¿ya? Por lo general se usan esos contadores. ¿Ya? Entonces de esa forma hacemos las iteraciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más, por favor? Bien, entonces esos son los contadores. ¿Ya? Y de esa forma utilizamos el bloque de acción simple. ¿En qué más? También podemos usar en operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? De repente, a ver, vamos a empezar con algo simple. De repente yo le asigno a A el valor de 3. A B le puedo asignar el valor de 5. Entonces, en un rectángulo, en este bloque de acción simple, puedo ingresar no solo una operación, puedo ingresar 1, 2, 3, 4 o 5 operaciones al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, vamos a hacer este ejemplo, C igual a A más B. Miren, estoy haciendo operaciones aritméticas. A ver, vamos a interpretar lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que el valor 3 lo voy a asignar a la variable A. El valor 5 lo voy a asignar a la variable B. Ahora voy a hacer esta operación. A vale ¿cuánto? Vale 3. B vale 5. Entonces estoy sumando 3 más 5 y esto vale 8. Entonces el 8 lo estoy asignando a la variable C, ¿no? ¿Ven? Interesante, ¿verdad? A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Y qué tal si de repente yo le cambio aquí valor? Si ustedes me van a decir cuánto vale, ¿ya? Para hacerlo interesante esto. Voy a borrar. A ver lo que tengo aquí. ¿Qué tal si aquí cambio valores? ¿Ya? Entonces voy a cambiar el color negro. Pregunta. Si A vale menos 2 y B vale 5, ¿cuánto vale C? Su respuesta a través del chat. ¿Cuánto valdría la variable C? ¿O qué valor está almacenando la variable C? Excelente, muy bien. Cierto, ¿no? Entonces, menos 2 más 5, efectivamente es 3, y el 3 estoy asignando la variable C. Muy buena respuesta, ¿no? Entonces, eh, justamente aquí vemos que primero se realiza esta operación en base a los valores numéricos que tengan estas variables, procedemos posteriormente a este siguiente bloque, ¿no? Entonces todo depende de los valores que estemos usando aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer operaciones aritméticas,
¿no? Podemos hacer justamente varias combinaciones como estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingeniero, Sí, adelante, por favor. para la entrada de datos no teníamos que haber usado la otra figura. Eh, sí, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Miren, muy buena pregunta tal vez a lo que nos está preguntando. Miren lo siguiente, esto no es ingreso de datos, ¿ya? No es ingreso de datos. ¿Por qué? Por lo siguiente, esto es una acción directa de asignación de valores a la variable, ¿ya? Que es muy diferente al ingreso de datos, ¿ya? El ingreso de datos significa que en la pantalla va a salir y va a decir al usuario, favor, por decir, ingrese un valor, ¿ya? Entonces el usuario va a ingresar un valor, vamos a poner el 5. Eso es para nosotros cuando nos referimos ingreso de datos, ¿ya? Pero cuando así asignamos de forma directa, ya utilizamos el rectángulo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio justamente con ingreso de datos. Un poquito de paciencia, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, continuamos. Entonces, podemos hacer los contadores, podemos hacer operaciones aritméticas. Ahora, el tercero, lo que representa el bloque de salida, ¿ya? Para lo que representa lo que va a salir en la pantalla de nuestra computadora, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a adoptar esto, ¿ya? Entonces, que realiza la presentación de resultados en la impresora o bien en la pantalla. Entonces, su dibujo es algo así. Miren, se dibuja como un rectángulo y se hace la S de Superman, ¿no? Si ven, es una S. Vamos ahí y la S de Superman, ¿ya? Entonces, así dibujamos y esto es para la salida de resultados, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a adoptar. Este otro también van a encontrar en la bibliografía, que es para la salida de resultados, que no lo vamos a adoptar, ya que se parece y bueno, no me agrada mucho porque con esto como que hay confusión con la entrada de datos versus esto que parece lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en cambio esto es bien característico, ¿ya? Esto es lo que vamos a adoptar para la salida. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, todo lo que esté escrito aquí adentro es lo que va a salir en la pantalla. Bueno, lo vamos a ver mejor con un ejercicio. Entonces, recuerden, entonces hemos visto de los tres componentes que tiene un programa: ingreso de datos, ¿no? A través de este bloque, proceso de resultados y salida de resultados, que va de esta forma, ¿no? Entonces, estos tres componentes tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, vamos y se va a comprender mejor con un ejemplo, ¿ya? Haremos este ejercicio. Hallar, nos dice la suma, ¿ya? De dos valores, nos está pidiendo la suma de dos valores ingresados por el usuario. Ahora, lo que su compañero pregunta, ahora sí, el usuario es el que tiene que ingresar cualquier valor y tiene que ingresar dos valores ingresados por el usuario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Hemos dicho que todo programa, entonces, tiene que comenzar siempre con el bloque de inicio. Entonces, ponemos inicio y la figurita que hemos observado, ¿no es cierto? Y esto tiene que terminar con otra figurita que posteriormente cuando lleguemos lo vamos a hacer, ¿no? Una vez que hemos empezado el inicio, entonces hemos dicho los tres componentes, que es ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, ¿no? Entonces, primero tenemos que trabajar con el tema del ingreso de datos, ¿no? El usuario tiene que ingresar dos valores, ¿ya? Entonces, para eso hemos aprendido que el ingreso va con este modelito, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos el modelo con el que el usuario va a ingresar datos, ¿no? Con lo que es la muesca respectiva aquí. ¿Está bien?
Ahora sí, vamos a ir un poquito cada vez mucho más complejo. Entonces, cuando yo voy a introducir datos, ya, a ver, eso lo vamos a ver de esta forma. Cuando yo voy a introducir datos, ¿qué es lo que yo quiero que aparezca en la pantalla de mi computadora o bien en la pantalla de mi celular? ¿No? Entonces vamos a suponer que esta es mi pantalla. Entonces recuerden que tenemos que introducir dos valores. Seguramente a todos nos va a gustar que tenga que salir un título aquí, ¿no es cierto? Entonces dirá, ingrese el primer valor, ¿no? Ingrese el primer valor, ¿no? Que nos salga un título. El usuario, cuando haga correr el programa, qué interesante, ingrese el primer valor. Entonces el usuario va a ingresar un valor, el 5, y va a apretar Enter. Entonces aquí hay una cosa importante que todo programa tiene que tener. ¿Qué es? Lo vamos a llamar el título. Ya tiene que tener un título, algo, una cadena que el usuario se va a dar cuenta qué es lo que tiene que ingresar, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo valor, ¿no? Que ingrese el primer valor. Entonces aprieto Enter y una vez que apriete Enter, ¿qué es lo que va a pasar con el programa? Entonces va a aparecer una segunda pantalla, se va a actualizar nuestra pantalla y entonces que salga una nueva letra que diga ingrese esta vez el segundo valor, ¿no? Entonces el usuario a ingresar 5, vamos a suponer ahora quiere ingresar el 8 y aprieta Enter, ¿no? Entonces, primer paso, segundo paso, la segunda ventana, y internamente, eso más lo voy a mostrar para que ya nos demos cuenta. Entonces, tercer paso, que salga en la pantalla y que nos diga el resultado es, ya, el resultado es 2 puntos y la suma de ambos, ¿no? Que nos salga así bonito en la pantalla, ¿no? Esto es, entonces, el ingreso de datos, 1 y 2 es el ingreso de datos y esto es salida de resultados. Entonces, esto bonito que lo hemos visto, ¿cómo lo armamos? A través de nuestro diagrama de flujo. Entonces, todo diagrama de flujo ya va a estar compuesto de dos partes, ya dos partes. Uno, lo que representa el título, que hemos dicho que es muy importante, y otro, en qué variable se va a almacenar el valor que haya ingresado el usuario. A ver. Entonces, título nos vamos a acostumbrar, ¿ya? A escribir en comilla doble, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que salga el título? Esto, ingrese el primer valor. Entonces, voy a poner comilla, ingrese el primer valor, ¿no? Entonces el título en comillas. Y luego la variable. ¿En qué variable? Entonces, en cuanto a variables, puedo utilizar cualquier nombre. Puedo utilizar A, B, C, a alguien le gusta X, el que le gusta Y, ¿no es cierto? O de repente, qué sé yo, puedo darle un nombre, ¿no? De repente alguien quiere primer, hay una línea, primer valor. Alguien de repente quiere combinar, de repente le pone X1, ¿no es cierto? Ahora aquí, cuando estamos nombrando nuestras variables, escuchen por favor, siempre, la mayoría de los lenguajes de programación primero piden que sea una letra, ¿ya? Cuando uno quiere colocar un X, vamos a ver que muchos programas no aceptan que sea primero un valor numérico, que siempre comiencen con una letra. X1 y X2, ¿ya? Entonces, tenemos estas opciones para poder escribir. Vamos a hablar más adelante sobre nombres de las variables, ¿ya? Por lo pronto, entonces, vamos a usar lo clásico, generalmente A y B, ¿ya? El nombre de nuestra variable. Entonces, ese primer valor, ese valor que hemos dicho que el usuario, por ejemplo, ha usado el 5, ¿ya? Que se almacene en la variable A. Y lo voy a colocar ahí, ¿ya? Entonces, recuerden, el bloque de ingreso de datos tiene que tener dos componentes, el título
y en qué variable se va a almacenar el valor que haya almacenado, el valor que haya ingresado el usuario. ¿Ya? Luego, posteriormente, está pidiendo el segundo valor, ¿no es cierto? Entonces, utilizo mi flechita respectiva ahora para ingresar mi segundo valor, ¿no? Entonces, ahí mi rectángulo respectivo. Ahora voy a colocar el título que le corresponda. Entonces, ¿qué dice el siguiente? Ingrese el segundo valor. Entonces, entre comillas doble y coloco ingrese el segundo valor. Y eso que se almacena en qué variable, ya no va a ser en la misma, ¿verdad? Tiene que ser en otra variable, entonces que él me se almacene en la variable B. No nos olvidemos nunca que tiene que tener estos dos componentes, ¿no? El título y la variable, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el primer paso, el ingreso de datos, ¿no? Ahora nos dice el proceso. Pero si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que no esté claro tal vez, por favor, queridos estudiantes. Bien, continuamos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que corresponde al proceso, ¿ya? Al proceso. ¿Qué es el proceso? Pues se refiere a la suma, porque nos está pidiendo hallar la suma. O sea, tengo que sumar A y B. Entonces, como ya no me alcanza aquí espacio, entonces hay una forma de hacer esto. Entonces, tengo que continuar. Como no tengo más espacio, entonces coloco alfa. Ya puedo usar las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Entonces, alfa significa que esto va a continuar en la siguiente página, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nos toca hacer nuestro diagrama de flujo, recuerdo que alguna vez yo me topaba con algún programa que hice que era 10, 15, hasta 20 hojas, ¿no? Entonces, esto es muy necesario, ¿no? Utilizar esto. Entonces, estoy diciendo que alfa va a continuar en la próxima hoja. Entonces, como hay esto, aquí lo voy a continuar, ¿ya? Entonces, alfa va a continuar aquí. Eso estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ahora hago el proceso. Entonces, el proceso que sé que se trata de sumar, ¿no es cierto?, ambas variables. Entonces, utilizo el rectángulo para precisamente realizar esa operación de lo que se refiere a la suma de esos dos variables. Entonces, aquí me invento una nueva variable, C, que va a ser la suma de A más B, ¿no? Entonces, ya hemos aprendido esto. A vale lo que está almacenado, A lo que ha ingresado el usuario, lo que ha ingresado el usuario. De repente aquí el usuario ingresará el 3, el 5, el 8, el 1 millón, 2 millones, el valor que quiere el usuario. Aquí para B el usuario ingresará el 1, el 2, el menos 5, menos 8, algún valor que no sabemos cuál, ¿no? Entonces el usuario es el que se va a dar ese gusto y en esos valores ingresados entonces se van a sumar ambos y el resultado se va a asignar a la variable C, ¿ya? Entonces, este es nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso. Ahora nos toca el tercer componente, ¿no? Ya hemos hecho el proceso, ahora nos toca la salida de resultados, ¿no? Hay que avisarle al usuario de decirle que la suma de los dos valores que ha ingresado él es esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer esto que salga en la pantalla, ¿no? ¿Cómo queremos que salga? Un título también, ¿no? Que diga el resultado es y el valor, ¿no es cierto?, que se tiene como resultado. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, hemos aprendido que para la salida de resultados, nuestro diagrama, ¿no?, va a ser de esta forma, con su respectiva S de Superman. ¿Recuerdan?
¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a salir en la pantalla? Lo que ahora vamos a proceder a sacar, ¿no? Y después de esto es el final del programa. Hasta ahí termina nuestro programita, ¿no? Entonces, lo que va a salir en la pantalla va a ser lo siguiente. Entonces, tiene que salir un título, el resultado es. Entonces, voy a colocar, ¿ya? Y poner eso. El resultado es, dos puntos y entre comillas, ¿no es cierto? Doble, ¿verdad? Ahora, ¿qué resultado va a salir? Pues lo que está almacenado en la variable C. Entonces el C lo voy a colocar así, ¿no? Entonces me va a salir eso. El resultado es lo que esté almacenado en la variable C, ¿ya? Así como estamos viendo. Y el resultado es. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de esa forma estamos elaborando nuestro primer diagrama de flujo. Ahora, hay un ejercicio para verificar si está o no está corriendo correctamente nuestro programa. Entonces, la forma de verificar se llama la prueba de escritorio, ¿ya? La prueba de escritorio. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es esto? Va de acuerdo justamente desde el inicio del programa. Entonces nos dice ingrese el primer valor, el A, ¿ya? Entonces aquí tenemos el A y luego vemos que le toca el B, entonces voy a poner B, ¿no? Y luego pasa lo que es el C, ¿no es cierto? La asignación de valores en C y finalmente el reporte del valor, ¿no? Entonces yo me puedo inventar valores, ¿ya? Invento valores y digo, ¿qué tal si el usuario ingresa para A, ingresa 3 y para B que ingrese 9? A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces el usuario, estamos haciendo la prueba, ingresa aquí el 3 y aquí ingresa el 9. Entonces vamos al siguiente, entonces 3 más 9, entonces eso es 12. Se asigna este valor al C, ¿ya? Y nos reporta ese, ¿no? Entonces observamos, como es un ejercicio simple, pues precisamente que no hay problema, que está corriendo perfectamente, está muy bien, ¿ya? Entonces, de esa manera, tenemos nuestro primer algoritmo expresado a través de un diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos rescatar? Siempre estos tres componentes: ingreso, proceso, salida de resultado. Para lo que es el ingreso, siempre un título y en la variable que se va a almacenar. El proceso, así la suma se asigna en la variable y la salida de resultados, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, queridos estudiantes? Bien. Ahora eso lo vamos a hacer en la HP Prime. Ya no se preocupen ahora, solo esa manera de demostrar cómo es que los programas se elaboran, porque después va a haber unas clases bien específicas que nos vamos a orientar para hacer programación HP Prime, solo para motivarles, ¿ya? Entonces aquí tengo la HP Prime, como ustedes están viendo, ¿ya? Entonces vamos a lo que acabamos de hacer, lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, Shift Program, y aquí está, ya lo he editado, y justamente aquí está la codificación, ¿no? A ver, todo lo que hemos visto en el diagrama de flujo está aquí. A ver, les voy a mostrar mejor toda la pantalla para que se vea lo que quiero decirles, ¿ya? Entonces, toda tu pantalla, les voy a compartir toda mi pantalla. Bien, para que vean, aquí está la HP Prime y aquí las diapositivas. Lo malo es que parece que no se puede llevar la... Ah, sí, se puede. Muy bien. Miren, vamos a hacer lo siguiente, que se vea todo al mismo tiempo. Quiero mostrarles bien esto. Bien, entonces aquí tenemos, ¿dónde está? Por aquí.
nuestro ejemplo, ¿no? Me dice, ingresa el primer valor. Entonces aquí dentro de la codificación, dentro de este lenguaje, dice que primero hay que inicializar las variables que voy a usar. Entonces, y aquí estoy colocando R, mejor le pongo el mismo C, y aquí que también valga C, ¿no? C. Entonces estoy inicializando mis variables. Voy a usar, digo, 3 variables, A, B y C, ¿ya? Entonces aquí digo, ingresa el primer valor. Miren aquí, entonces esto le puedo poner un salto de línea, SAS, Enter, ¿ya? Entonces ingrese el primer número, yo puse, bueno, también lo cambio para que todo quede uniforme y primer valor, lo que yo deseo, ¿no? El primer valor. Entonces aquí podemos hacer lo que queramos y todo eso va a salir afuera, ¿ya? Ingresa el segundo valor, ¿no? Y dentro de esta estructura de este lenguaje de programación, que es el PPL que utiliza el HP Prime, me dice aquí que se va a guardar en esta variable A, con coma. Y este es el título que va a salir en la pantalla, me está diciendo, ¿no? Luego me dice, ingrese el segundo valor. Entonces utilizo el comando input, que guarde en la variable B y que salga este título, ingrese el segundo valor. Y luego, ¿qué hacemos? Entonces hemos dicho que luego, vamos a ver, hemos dicho que hay que sumar C igual a A más B. Entonces estoy sumando C igual a A más B. Solo en este lenguaje de programación el igual no es igual, sino con 2 puntos y el igual. Así es su estructura, ¿no? Y luego me dice el resultado es que salga, ¿no? Y aquí utilizo el comando msgbox, que utiliza este lenguaje de programación, y el resultado es, entonces tiene que salir la variable C, ¿no ve? Ahí está. A ver, vamos a hacer correr el programita. Miren, hago correr, ahí está, ejecutar. Qué bonito, ¿verdad? Miren, me dice introducir valor para A, ¿no es cierto? Entonces yo introduzco cualquiera. En mi prueba de escritorio he puesto 3. Ya, entonces pongo para A que valga 3. Enter. ¿Ya? Ahora me dice introducir valor para B. B hemos dicho que es 9. ¿Qué me tiene que dar de resultado? Si todo está ok, tiene que darme 12. Enter y miren, el resultado es 12. Otra ventanita bonita como estamos viendo, ¿no? Listo. Ahí está nuestro programita en el lenguaje PPL del HP Prime, ¿no? A ver, ¿qué queremos decir? Que un algoritmo, ¿no es cierto? Puedo prepararlo a través de un diagrama de flujo o también si es bien fácil, ya hasta directamente en el lenguaje de programación lo puedo tranquilamente editar, ¿no? Entonces, pero lo otro también que quiero mostrarles que el volcar el algoritmo a un lenguaje de programación es el proceso más fácil, ¿ya? Es lo más fácil. Tenemos más de 2.500 lenguajes de programación. Esto es lo más fácil. Pero ¿cuál es la parte donde hay que asegurarnos que hayamos hecho bien? Precisamente el algoritmo, el diagrama de flujo. Porque si aquí me he equivocado algo y eso vuelco aquí, voy a seguir arrastrando el error en el diagrama de flujo. ¿Se comprende? ¿Ya? Entonces, de esa forma. Entonces, el programa puedo correr cuantas veces quiera y con cualquier valor. Me voy a inventar 9 más 45. El resultado es 54, ¿no? Ahí lo tengo el programa. Qué sé yo, 1.000.000, entonces 1.000.000 más, qué sé yo, 450 y tantos. Entonces, siempre el programa va a hacer lo que yo le mande, de acuerdo a las instrucciones que yo he puesto internamente dentro la codificación del programa, ¿no es cierto? Entonces ahí están las ventanitas que les hablaba, bonito tiene que salir, ¿no ve? Para que el usuario se ubique, ¿no? Miren ahí, introducir el valor para A, tiene que leer el usuario, decir, ya sé que tengo qué valor, por qué valor tengo que colocar, ¿no? Y lo propio cuando tiene que salir el resultado, ¿no? Entonces también tiene que salir con un título, algo que se vea atractivo y bonito. Y ahí uno puede usar lo que guste, más asterisco, que se unos recuadritos. Y como les decía, el programar es un arte, queridos estudiantes, ¿no? Uno le da el toque especial. Es como que alguien
A cada uno se le da un cuadro, su pincel y colores. Seguramente que todos no van a hacer lo mismo. Cada uno le va a dar su toque especial, personal, ¿no? Lo mismo en la programación. Y eso es lo lindo de la programación, queridos estudiantes. ¿Ya? Bien, a ver, veamos otras cosas. A ver, en otros lenguajes de programación, para que sepamos cómo va todo esto, ¿ya? Entonces, permítame compartirles, denme un minutito, les voy a compartir en diferentes lenguajes de programación para que vean, ¿ya? Muy bien, entonces estamos abriendo y vamos a proceder, entonces, a compartir. Entonces, les voy a mostrar en el lenguaje Kotlin, ¿ya? Que, uy, un ratito, ya está queriendo, ya. Entonces, les voy a mostrar en el lenguaje Kotlin, que es el lenguaje de programación que se utiliza para hacer programas para las calculadoras, ¿no? Para nuestros celulares, ¿ya? Que utiliza el sistema operativo Android. A ver, vamos a verlo. El mismo ejercicio, miren, de la suma de dos numeritos, ¿ya? Adelante. Un segundito, como dura mucho, le voy a poner una velocidad más elevada, ¿ya? Si no, nos va a quitar tiempo, ¿ya? Pero quisiera que tomen en cuenta de qué trata. Ahí vamos. Entonces aquí elegimos un nuevo proyecto. Digitamos suma, dos números. Un segundito, lo voy a poner de nuevo de cero para Bueno, que para empezar con este video, abrimos Android Studio. Esperamos hasta que cargue. si alguien quiere dedicarse a programar para los celulares, ya puede con este conocimiento que estamos aprendiendo a hacer sus programas, ¿ya? Y justamente es este paquete Android Studio que es gratuito, que uno puede descargarlo de internet, ¿ya? Y utiliza ese lenguaje que les estoy comentando. Me voy a adelantar porque algunos tarda. Ya. Entonces aquí elegimos un nuevo proyecto. Y digitamos suma, dos números. Incluimos el soporte a Kotlin. Y esperamos hasta que se sincronice. Bueno, ya tenemos la aplicación iniciada y modificamos la interfaz. También suma de dos números. Y ahí tiene la codificación respectiva, Cambiamos ¿no? a Linear Layout. Que no es una cosa difícil, como estamos La viendo, ¿no? orientación va a ser de tipo vertical. Vamos a necesitar un text view. Ocupar el ancho de la pantalla y que se ajuste a lo alto. El texto lo vamos a poner número 1. Ese mismo lo copiamos para el número 2. Después un edit text. Y añadimos el ID. En este caso edit text 1. Igualmente para el 2. Edit text, edit ID 2. Y por último el botón. En este caso lo vamos a calcular. Bien. Btn calcular. Además tenemos que indicar el tipo de entrada, en este caso número, para los dos edit text. Ya. Vamos a ver cómo quedó nuestra interfaz. Miren qué interesante, ¿no? Lo está armando, como siempre, el título, ¿no es cierto? Para el ingreso de datos que el usuario, en este caso, como es la suma de dos números, y lo está colocando como número 1 y número 2, ¿no? Dale un pequeño margen superior. Unos 100 dps. Entonces ahí vemos que se nos centra mejor los componentes. También podemos darle un padding horizontal de unos 20 dps. Estos espacios nos quedan un poco mejor. A continuación vamos a programar. Vinculamos las llaves con los componentes.
caso ep1 es igual a byte de tipo view punto id ep1. Entonces ya tenemos un edit text y copiamos para el otro. Y también para él un botón. Ahí cortamos. Ya tenemos. A continuación, asignamos el evento al botón. En este caso, un clic list. Aquí creamos una variable para el resultado. Esto va a ser igual a 1.text.toString to int más. Copiamos esto para el otro. En este caso 2. Y a continuación un toast para visualizar el resultado. Entonces va a ser this. Va a ser tipo len long, porque es largo que buscar. Aquí el mensaje va a ser el resultado de la suma es resultado. Y ya tenemos nuestra aplicación. A continuación ejecutamos esta aplicación en el emulador. Primero lo abrimos. Bien, está haciendo las operaciones, ¿no? Bien, entonces ahí ya está haciendo la simulación de corrida del programita, ¿no? Y a continuación vemos nuestra aplicación ya desplegada. Realizamos una suma sencilla, 25 más 45. El resultado de la suma es 70. Lo probamos con otra suma. El resultado de la suma es 100. Entonces vemos que está correcta la respuesta. Y esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Bien, entonces así podemos elaborar también programitas para lo que es el celular. Como estamos viendo, es una cosa sencilla. Sí ven codificación que parece una cosa complicada, pero realmente es súper fácil, ¿ya? A ver, vamos a ver otro lenguaje de programación. A ver, veamos en Visual Basic la misma, cómo procedemos a la programación. Permítame cambiarles de pestaña. A ver, ¿dónde está? Visual Basic. Ahí vamos. Les doy la bienvenida a este nuevo canal y bueno, les diré previamente de qué tratarán los videos de este canal. Pues este canal va a tener videos en este primer video, en este caso, Voy a adelantar el cual un va a ser poco. realizar un proyecto. Cabe destacar que entonces abrimos sí. Visual Basic, nos vamos a donde dice nuevo proyecto y escogemos aplicación de Windows Store. Bueno, cabe destacar que la versión de Visual Basic que vamos a utilizar es Visual Basic 2010. Bueno, aquí como podemos le podemos dar un nombre al proyecto, puede ser Suma, le damos a aceptar, se nos generará el proyecto. Y bueno, si deseamos cambiar el nombre de este enunciado aquí, simplemente le damos clic. Aquí abajo nos aparecerán las propiedades y le vamos a cambiar este texto que dice form 1 y le escribimos suma. Aquí entonces está empezando a crear su ventana, la que va a salir, ¿no? Para que el usuario ingrese los datos. En este caso, pues vamos a sumar dos números. La propiedad que nos permite cambiarle el texto que aparece arriba es la que se llama text. Bueno, una vez hecho esto, lo que podemos hacer ya es ir a agregar los objetos que vamos a utilizar. En este caso, pues vamos a sumar dos números, entonces vamos a utilizar lo que viene siendo el textbox. Entonces vamos a ver el textbox del primer número que vamos a ingresar y el textbox del segundo que vamos a sumar. Los centramos para que se vea mejor. Y pues vamos a utilizar la herramienta label para colocarle el texto aquí. Entonces sería número 1. Arrastramos otro label al proyecto y le colocamos número 2. Como vemos, aquí vamos a ingresar los dos números que vamos a sumar y vamos a colocar ya lo que es la salida, que es lo que nos proporcionará el resultado de la suma entre estos dos números. Después coloquemos otro label que diga resultado. Dos puntos. Y pues si queremos ver estas letras con más estilo, le podemos cambiar el estilo. En la propiedad que dice font, aquí la podemos ver, le damos clic y le damos clic aquí donde están los tres punticos. Aquí nos permite cambiarle la letra, por lo menos vamos a utilizar una Segoe. La podemos poner negra. Y pongámosle el tamaño 10. Aquí como podemos ver, se nos cambió el tipo de texto, el formato. Y a este resultado le podemos también cambiar el número de tamaño. La podemos poner negrita. Y podemos poner por lo menos esta, Segoe UI. Aceptamos. Y vamos a agregar un label, que va a ser el que nos proporcionará la operación, o mejor dicho, el resultado entre la suma de estos dos números. Entonces, pues ya si queremos cambiarle el tipo de letra al resultado, pues podemos ponerle una Arial, una normal, puede ser en 12, o pongámosla cursiva y negrita. Bueno, ya una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner el botón que va a generar la ejecución. A este botón le vamos a colocar el texto que diga sumar. Y también si deseamos al texto se le puede cambiar el tipo de letra. Coloquémosle esta, puede ser, le colocamos 10. También si deseamos le podemos cambiar el color, no hay problema. Coloquémosle en rojo.
Estas propiedades que nos aparecen acá pues también nos permiten cambiarle los estilos visuales a las cosas. Y bueno, ya una vez hecho esto, como podemos ver, ya tenemos terminada la parte de la interfaz. Ahora lo que vamos a hacer es proporcionarle los algoritmos a este botón para que en cuanto lo ejecutemos y presionemos este botón, ejecute la suma entre estos dos números. Entonces le damos doble clic al botón y colocamos que label4.text es igual a la suma entre el textbox1 y el textbox2. Cabe destacar que siempre que coloquemos un objeto de este tipo le colocamos .text al final. Más textbox2.text. Y listo. Ahora vamos a ver lo que sucede. Supongamos que le ingreso el 3 y el 5. Como podemos ver, aún nos falta agregarle arreglos al algoritmo, ya que simplemente nos está juntando los números y nosotros no buscamos eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle la función val, que significa valor. Entonces escribimos val y abrimos un paréntesis y encerramos los objetos entre paréntesis y anteriormente le colocamos val. Hacemos lo mismo con este. Lo que hace esta función es extraer el valor entero que tiene una cadena, entero o numérico. Entonces lo ejecutamos de nuevo y coloquemos 3 y 5 y nos va a dar 8. Ahora coloquemos 5 y 5 nos da 10. Otro último ejemplo puede ser 15 y 9, 24. Y listo, eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan aprendido con este video tutorial sencillo. Pues más que todo voy a subir ejercicios resueltos de programa. Muy bien, entonces ahí vemos otra forma, ¿no? De otro lenguaje de programación. ¿Ya? Bien, también quiero mostrarles una herramienta importante. A ver, permítanme mostrarles que esto les va a servir en gran manera y de hecho ya les he compartido. Voy a compartir toda la ventana, otra pantalla. Ahí vamos. Ya. Entonces, si ustedes van a entrar a lo que corresponde a descargar, aquí donde está diagramación, ¿ya? Que son los diagramas de flujo, entonces tienen ahí los instaladores, videotutoriales, manuales, foros, ¿no es cierto? Que seguramente ya muchos de ustedes lo han abierto. Entonces, para la próxima clase, por favor, todos van a hacer correr este primer programa, ¿ya? Descargar el instalador, entonces lo descargan, lo instalan, y al hacerlo correr, entonces es nomás PC e IN, ahí está el programita, lo ejecutan y ya está corriendo, ¿no? Entonces ese es el programa. A ver, les mostraré qué tiene este programa. Este programa utiliza el pseudocódigo, ¿ya? Y también utiliza el diagrama de flujo. Más que todo, el enfoque es en términos de lo que es el tema de lo que son diagramas de flujo. Por eso lo hemos elegido, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Qué se hace? Entonces, voy a poner archivo nuevo, ¿ya? Puedo crear un nuevo. O de repente, si entramos en ayuda, ¿no? Y si van a la parte donde dice ejemplos, entonces abrimos y miren la cantidad de ejemplos que tiene, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo la suma ya hay aquí. Entonces hago clic, ¿no es cierto? Y si observan ya me ha cargado aquí lo que corresponde la operación de suma, ¿no? Que lo tiene ya almacenado como ejemplo. Entonces, este icono que vemos que dice dibujar diagrama de flujo en esta ventana principal, si hago clic, entonces directamente ya me está apareciendo una segunda ventana que es el manejo de diagramas de flujo, ¿no? Entonces, cuando sea, puedo cerrarlo y puedo abrirlo, ¿no? Y aquí se me van creando diferentes pestañas de los diferentes programas que estaría abriendo o creando, ¿no? Entonces, en este caso estoy eligiendo este ejemplo suma, entonces quiero verlo como diagrama de flujo, ¿no? Entonces ahí lo tengo, ¿no? Lo tengo también como pseudocódigo, miren lo que hemos estado hablando, ¿no? Hemos dicho el verbo infinitivo escribir, leer y escribir, ¿no? Entonces en este caso vamos a verlo como diagrama de flujo. ¿Qué tenemos? Miren, nos está diciendo que todo, como estamos aprendiendo, ¿no? Todo diagrama de flujo empieza de esta forma, con un inicio y con un final, ¿verdad? En este caso, está utilizando ese formato que les decía para el ingreso de datos de esta forma. Se almacena de esta forma el valor, ¿no? En la variable, y esto para el segundo valor, suma ambos y saca el resultado, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a hacer de cero para que aprendamos cómo hacerlo, ¿ya? Archivo nuevo,
Entonces, aquí me está en el pseudocódigo, quiero irme al diagrama de flujo, aprieto aquí y ahí aparece. Lo voy a ampliar para que lo tenga más grande, ¿no? Entonces ya de hecho aparece así con este nombre, el inicio y el final del programa. Entonces aquí hago doble clic, puedo cambiarle el nombre que yo quisiera, ¿no? En este caso le puedo llamar el nombre suma guión de 2 números, ¿no? De 2 números, ya, listo. Ahora, si voy aquí en la parte derecha, miren las herramientas, los comandos que puedo utilizar, ¿ya? Entonces, solo es cuestión de arrastrar. En este caso, voy a arrastrar y arrastro manteniendo pulsado el botón izquierdo del mouse y lo tengo ahí, ¿no? Entonces, entre comillas dobles, coloco ingrese, ¿no? El primer valor, cierro comillas, ¿no ve? Ahora, el valor que ingresa el usuario se tiene que guardar en una variable. Entonces, nosotros usamos la variable A, ¿no? Si por alguna circunstancia me he equivocado, algo no necesito eso, entonces solo es cuestión de arrastrar. Voy aquí a la parte inferior izquierda y aquí hay y lo suelto ahí y se ha borrado. Esa es la forma de borrar, ¿no? Entonces, de nuevo lo voy a colocar A, ¿ya? Ahora, para el segundo valor, lo arrastro y lo coloco aquí, ¿no? Entre comillas dobles, y coloco ingrese el segundo valor. Y voy así, ¿no? Ahora lo arrastro y ahora sí, para B. A en mayúscula tal B, ¿no ven? Bien, ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, con clic izquierdo puedo moverlo y el mouse puede hacer un zoom, ¿no? Como estamos. Ahora, lo que deseamos es precisamente sumar A más B. Entonces, realizar operaciones en bloque de acción simple y es este amarillito. Entonces, lo arrastro, lo coloco por debajo y coloco que C es igual a A más B, ¿no? Listo. Ahora, para salir del resultado, entonces el mismo verde coloco aquí y digo entre comillas, ¿no? El resultado es 2 puntos. Y aquí hay algo especial. Se utiliza la coma y la variable C, ¿no? Lo que va, este resultado del C almacenado, ¿no? Ahora, ¿cómo hago correr el programita? Entonces, ahora sí, para verificar si mi diagrama de flujo está correcto o no. Entonces, voy aquí a la parte superior, tenemos una flechita, un triángulo, ¿no? Clic. Y miren, me aparece esta ventanita, ¿no? Esta ventanita que puedo moverlo, ¿no? Donde desee. Miren, me está saliendo, ingresa el primer valor. Lo que aquí tengo anotado, me está saliendo, ¿no? Ingresa el primer valor. Entonces, yo digo, quiero que sea el 8. Enter. Ahora me está pidiendo ingrese el segundo valor. Entonces ingrese el valor, 9, enter, y me sale el resultado es 17, ¿no? Es la suma de ambos, ¿no? Entonces ya está corriendo. Veo que el programa está corriendo, ¿no? Ya como estamos viendo. Pero también lo voy a cerrar. Lo que acabo de escribir, miren, me aparece también el pseudocódigo. Aquí todo lo que he hecho me aparece en el pseudocódigo, como estamos viendo, ¿ya? Entonces lo puedo tener en pseudocódigo o también lo puedo tener en diagrama de flujo. Ahora, esto también es interesante, estos pasitos que ven, justamente nos permite ver paso a paso cómo está corriendo el programa. Miren, a ver, vamos a verlo, de una forma lo voy a minimizar. Y aquí hay una ventana que me sale, ¿no? Que estamos viendo dentro de la ventana principal. Y esa es la ventana lo que me está pidiendo. Miren, si observamos aquí, hay una flechita, el color verde, me está diciendo que estamos en esa parte. Entonces aquí digo avanzar un paso, ¿ya? Paso a paso. Avanzo un paso, ahora me está diciendo que aquí está la flecha. Entonces que esto se va a ejecutar, me está diciendo. Aquí se ejecuta, entonces le pongo un paso y esto se ejecuta, ¿no? Dice ingrese el primer valor, ¿ya? Entonces otra vez avanzo un paso y me dice ahora, ¿no? Y aquí hay la explicación, línea 3, instrucción 1, se espera que el usuario ingrese un valor y presione Enter, ¿no? Entonces que el usuario ingrese un valor, entonces va a ingresar, digamos, 7 el usuario, Enter, ¿no? ¿Ya? Entonces está almacenando la variable A. Entonces avanzar un paso, avanzo un paso, ahora me dice que lo que va a salir va a ser este segundo título. Entonces avanzo y cierto, me sale ese segundo título. Ahora
avanzo un paso, me dice que lo que el usuario ingrese se va a almacenar el valor B. Entonces, espero que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Entonces, ingreso 5, vamos a suponer ingreso el 5, ya, Enter, ahora avanzar un paso. Entonces, me va a hacer la suma de C, A más B, ¿ya? Aquí, si observan, por defecto cambia flecha, esa es su forma, ¿no? Pero nosotros podemos ser como acostumbrados, C, y que se va a asignar la suma de ambos en la variable C, ¿no? Entonces, prosigo, y ahora me dice que me va a salir el resultado es, ¿no? Eso me va a salir, y ahí está, el resultado es. Ahora otro paso, y me va a salir el resultado que está almacenado en la expresión C, ¿no? Ahí está, 12. 7 más 5, 12, y está excelente, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, lo voy a poner más grande, lo puedo guardar esto, ¿no? Entonces pongo aquí guardar, entonces, por ejemplo, lo voy a guardar aquí, puedo decir suma, ya, de dos números, ¿no? Suma de dos números. Enter, listo, ya está guardado, ¿no? Está con ese nombrecito, suma de dos números. Entonces, para ver cómo corren otros programas, es cuestión de ir a ayuda y ejemplos, y aquí, como decíamos, aquí tenemos varios ejemplos que podemos ir revisando, ¿no? Como tanto en pseudocódigo como lo que es en el diagrama de flujo, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, de esa forma podemos ir practicando, ¿no? Lo que va a ser la elaboración de lo que son los diagramas de flujo. ¿Está bien? Bien, entonces esto, el PCEIN, les sugiero, ¿ya? Y de hecho, les estoy, para la siguiente clase, ¿ya? Todos, por favor, van a hacer este primer ejemplo en el PCEIN, ¿ya? De hecho, ahorita voy a crear, ¿ya? Como tarea, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es? El día viernes tenemos, ¿no? Entonces, crea tarea. Entonces, corrida en PCEINT. ¿Cuándo? ¿Qué fecha es el viernes? Veamos, el viernes es, hoy es miércoles, viernes, el 29. Entonces, esto es para el 29 de abril. Ya, entonces, hacer correr. Vamos a poner una fecha para el 29 en nuestro horario de clases, que es 12:45. Entonces, esto dentro de las prácticas. ¿Qué es lo que van a adjuntar? Pues van a adjuntar imagen de la corrida, ¿ya? Fotografías, pondré. Fotografías de las corridas en la aplicación. Entonces, acostúmbrense. Les va a servir en gran manera para comprender cómo se procesa un diagrama de flujo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ingeniero, ¿todas las fotografías en un PDF o solo en fotos hay que mandarle? Cuando son más de una fotografía, siempre en PDF, por favor, ¿ya? Porque tengo que tener solo un archivo que tiene que estar nombrado con su código de estudiante, ¿ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Inge, ¿tiene que ser screenshot o puedo sacarle foto así nomás? Screenshot, y me estoy olvidando, miren, de lo que me estás preguntando y bien que me preguntas. Miren, a ver, cuál es? Si mal no recuerdo es este. Sí, miren, te permite guardar directamente el programa. Miren, el zoom, el ancho y todo, para que lo guardes ahí directamente, ¿no? Y lo guardes como PNG o como JPG y le das el nombre. Está presentando, ingeniero. ¿Ya? Perdón. Ya. Muy bien. Perdón. Ya. Qué bien que me hace dar cuenta. Ya. Entonces, si observamos el programita cuando estamos dentro del diagrama de flujo, ¿ya? Aquí tenemos el guardar, ¿no? Dentro del diagrama de flujo. Entonces, guardar, ponemos ahí. Miren, aquí podemos guardar. Entonces digo guardar y me voy a preguntar dónde quiero guardar, ¿no? Quiero como JPG en alguna parte y listo, ¿no? Todo lo que tengo en la pantalla, el diagrama de flujo lo voy a guardar. ¿Ya? Eso pueden adjuntar. ¿Listo? Entonces, aquí el desafío es que ustedes practiquen, ¿ya? Porque les va a servir en gran manera esto. ¿Alguna pregunta más, por favor?
Inge, disculpe, el tema de hacer coser solamente va a ser el tema de suma, disculpe. Muy buena pregunta. Para que ustedes practiquen una variedad, suma y multiplicación, por favor, ¿ya? Suma y multiplicación. ¿Ya? Multiplicación de dos valores cualquiera ingresados por el usuario. ¿Ya? Y si a eso van más allá, división, algo más donde va su creatividad, háganlo, queridos estudiantes. Recuerden, lo comido y lo aprendido, nadie te quita, eso se queda contigo, ¿no? Cuanto más avances, mucho mejor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, también podría hacerlo el pseudocódigo en MATLAB. El pseudocódigo en MATLAB. Sí, Sí, por supuesto, bienvenidos. Si van más allá, excelente. ¿Por qué no? ¿Ya? Muy buena propuesta, Iván. En Python igual, ingeniero, puede ser, ¿no? Claro, en Python, lo que gusten. Aquí lo que me agrada es que ustedes lleguen a avanzar en lo que les guste, ¿ya? De hecho, tengo para mostrarles, la siguiente clase voy a continuar, este mismo ejercicio en Delphi. Les tengo también en el PCIN que ya les he mostrado, en el C++, luego lo tengo en Java, que también quiero mostrarles, y en Python también que les voy a mostrar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, también quiero, un segundito, lo voy a... Y ya. Quiero solamente hay que ser ya simples usuarios, hay que ser creadores, ¿ya? Entonces, realmente yo quisiera que de nuestra poderosa universidad, realmente haya creadores de la carrera de ingeniería civil y ustedes sean esa nueva generación, ¿no? Pero aquello se logra con práctica, práctica y práctica, como les he dicho en una clase, ¿ya? Entonces, es como, nuevamente repito, como cuando queremos aprender guitarra, no es teoría, sino es necesariamente metiendo las manos. Te equivocarás y todo, y esto es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, si ya tienen la calculadora, ya vayan practicando, ya vayan viendo manuales, ¿ya? Entonces ya vayan adentrándose a este mundo apasionante que es la programación. ¿Está bien? Muy bien, como siempre, queridos estudiantes, les agradezco por la atención, tengan una linda tarde y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.